Bien, ahí está. Bien, buenas tardes. Espero que... Gracias. Buenas tardes a todos. Espero que nos estén sintonizando. Tuvimos un corte de energía en la zona del centro de Guadalajara por una tormenta que está empezando. Mil disculpas, pero ahí sí, pues quisiéramos tener el superpoder o la habilidad o la fe como para hacer que deje de llover, al menos mientras transmitimos, o al menos que no se vaya la luz. Entonces, pues mil disculpas, ya vemos que estamos recuperando a nuestro público. Muchas gracias por seguir con nosotros. Tuvimos un fallo en el suministro de energía y pues se fue la señal, pero ya estamos aquí y seguimos charlando con Froilán Hernández Alfaro, estudiante de la maestría en estudios filosóficos, sobre divulgación de la filosofía a través de medios. Y platicábamos precisamente de la importancia de la divulgación de la filosofía más allá de las aulas, precisamente que no se trata solamente de transmitir los contenidos, sino también estas herramientas que nos permiten ver el mundo y asumir una postura crítica. Pues viendo un poquito los temas de los que trata usted en su columna, veíamos pues que en muchos de ellos hace una invitación de una forma entre irónica, con este recurso literario de la ironía, pero profundizando también a la vez en temas de reflexión filosófica. Esta vinculación entonces entre su estilo literario y la reflexión filosófica representa un reto para usted en lo personal, y en qué medida es también una forma, una herramienta para hacer que la gente se interese más en la reflexión filosófica. Pues sí, sí es un reto, porque de entrada, bueno, yo soy muy cercano a los temas en filosofía de la ciencia, pero hay temas que usted mencionaba ahorita que son más cercanos a lo que se podría llamar filosofía práctica, en los que no soy muy diestro. Entonces pues, obviamente hay que retomar las lecturas, hay que regresar un poco a esos temas y después explicar esos temas de una forma que sea atractiva, ¿no? Pensando en el lector, no necesariamente en el lector que tiene formación filosófica, porque considero que, bueno, en ese caso sería más sencillo. Pues, bueno, vamos a hablar del imperativo categórico en Kant, y alguien con formación en filosofía, el imperativo categórico, ¿verdad? Pero alguien que no tiene formación en filosofía, ¿cómo le hacemos llegar esa idea y la utilidad de esa idea en su cotidianidad, ¿no? Porque le diga, bueno, está chido, ¿y eso para qué me sirve, no? Que si la pregunta por la utilidad es el coco a veces en filosofía. Y pues sí, la idea es eso, es un reto, y también a veces salen cosas con las que, híjole, la próxima voy a mejorar un poco en esa parte de la escritura, y pues obviamente es parte de un ejercicio en el que se trata de mejorar y sigue siendo un reto. Porque veíamos, bueno, leyendo algunos de los textos que están en sus publicaciones, veíamos, por ejemplo, el de René Descartes, en el que hace como esta invitación a asumir también la duda como parte, ¿no?, de la cotidianeidad, no tanto porque uno tenga que vivir como en la ansiedad del estar dudando de todo, pero sí al menos esta actitud crítica, ¿no?, de, caray, ¿en qué momento acepto las cosas tal cual se me presentan o tal cual me las dicen en los medios de comunicación tradicionales, vamos llamándoles así? Pero pues en qué medida también puedo asumir una postura crítica ante esto. Y bueno, antes de cederle la palabra a Alejandro y continuar con la entrevista, agradecemos a todos los que se reincorporaron a la transmisión. Mil disculpas, tuvimos un corte de energía y se nos fue la señal, pero ya estamos aquí. Agradecemos a Keila Carrasco, que mandaba saludos y felicitaciones a nuestro invitado, y a Gabriel Chaboya, también un radio ciberescucha asiduo. Alejandro, por favor. Bueno, seguimos charlando. Una disculpa por la intromisión, pequeña interrupción de nuestra transmisión, principalmente en la página de Facebook, aunque creo que también la perdimos en la radio, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Y a mí me interesaría preguntar dos cuestiones simples. Recordando un poco de la historia de la filosofía, ha habido etapas de desarrollo de más de 2000 años de filosofía, al menos en Occidente, lo que tenemos conocido en Occidente. Hemos visto que se ha tratado de sacar la filosofía de las aulas, ¿no? Primero de las academias clásicas griegas y después
de las aulas de los conventos, ¿no? Se sacó y se empezaron a hacer academias, sociedades de filosofía fuera de las aulas. Hoy tratamos de hacerlo también, sacar a la filosofía de las aulas ahora de las universidades, de la cuestión académica, de los coloquios, que de repente también va poca gente. Entonces la tratamos de llevar a los medios, no masivos, pero sí medios de comunicación que puedan darle, hacer un altavoz de estos temas. ¿Qué tan complicado ha sido en tu caso mantener la columna y que el interés se vaya generando un mayor interés en tu columna y por ende la revista pues trate de mantener o mantenga tus publicaciones? Sí, pues es complicado, sobre todo porque si los temas filosóficos no siempre son muy atractivos de manera general. Y eso porque, bueno, creo que la filosofía, una de sus características es que incomoda. La filosofía es incómoda en muchos sentidos y pareciera que ahorita estamos en una época en la que se nos acostumbra a vivir de manera cómoda. Los algoritmos nos muestran únicamente lo que nos gusta, lo que está en contra se demoniza de una forma un poco extraña, pero casi siempre, ¿no? Incluso entramos a determinadas plataformas que nos recomiendan solo lo que nos gusta. Nos muestran como ese rollo, esa comodidad, y la filosofía llega y a veces choca un poquito con eso, ¿no? Un poquito la incomodidad, un poquito que las ideas filosóficas, ya se dijo antes, no suelen ser tan accesibles. O sea, a veces, no sé, recuerdo en alguna columna que escribí sobre las ideas de Berkeley, por ejemplo, ¿no? Entonces, híjole, no existen las manos. ¿Con qué escribiste la columna, no? Entonces, parecía a veces absurdo algunas de las ideas filosóficas. Entonces, ahí el reto está en, desde el inicio, llevar al lector un poquito de la mano, pero sin jalarlo. Es como una invitación. Es complicado, pero creo que conforme han ido avanzando un poquito las columnas, la misma práctica y la interacción, a veces veo, bueno, hubo menos interacción con este estilo o esta forma en la que me voy a explicar la idea, entonces hay que irnos un poquito para acá. Es también ser flexible, hacerlo accesible, sin caer en la ligereza, sin caer en el coaching filosófico, ¿no? De cómo vivir una vida, ¿no? La filosofía no da eso, y a veces, si nos vamos por ese lado, o al menos yo considero, yéndose por ese lado, sabría muchísimo más vista, así de una vida estoica, ¿no? Este tipo de videos que a veces se promocionan bastante, eso no es la filosofía. Entonces, también parte de lo que trato de hacer es mantener a la filosofía, bueno, hacerla ligera, pero mantenerla con el rigor de las ideas filosóficas. Considero que los lectores, al menos los que siguen la Taberna de Platón, se han ido interesando precisamente por eso. ¿Verdad? Obviamente, siempre, eso no es el tipo de filosofía o de filosofía, porque a veces este rollo de no saber qué es la filosofía y confundirla con superación personal o cosas de ese tipo, pues genera también ese tipo de choques. Entonces, pues ha sido prueba y error también, y pues seguir practicando. Es interesante esto último que acaba de decir, sobre todo pensando en que de lo que se trata es precisamente hacer divulgación de la herramienta y de las ideas filosóficas sin caer en esas como concepciones muy, no terapéuticas, porque no tiene exactamente el mismo sentido, pero sí en estas de solucionar el mundo, el modo afectivo en que la gente percibe su realidad. Y creo que esto de coaching filosófico creo que queda muy claro, no va por ahí la columna de la taberna de Platón. Dos cosas se me ocurren. La primera de ellas, ¿por qué la taberna de Platón? Para empezar, porque de repente uno asocia a Platón sí con la caverna, el mito de la caverna, o la analogía, perdón, de la caverna, y liberarse de, pero ¿por qué taberna y no caverna de Platón? Bueno, es una situación un poquito rara ahí. Hay un libro que me gusta mucho de Charles Baudelaire, que es Las Flores del Mal, y
hay un poema que se publica en otro libro, ¿no? Apegarme pues un poquito a la poesía, y él tiene un poema que justamente dice así, embriáguense, ¿no? De conocimiento, de poesía, de lo que quieras, pero embriáguense. Entonces, fue un poquito en ese sentido, ¿no? Jugar un poco con, eso suena muy presuntuoso, de jugar un poquito con la embriaguez del conocimiento y con la imagen, yo creo, de las más conocidas de filosofía, que es la caverna de Platón. O sea, el salir de la caverna, la iluminación del conocimiento, etcétera. Entonces fue un poquito jugar con eso nada más. Y la segunda cosa que se me ocurría mientras nos estaba platicando era cómo mantener esta, no quiero decir imparcialidad, aunque a lo mejor sí podríamos, de posiciones frente a los temas y las perspectivas filosóficas. Es decir, uno como académico de repente como que se cuadra en una línea de pensamiento con una determinada vertiente, lee a ciertos autores, hace ciertos enfoques, pero ya en términos de divulgación, pues uno no puede como que casarse con una corriente, una etapa filosófica, un pensador, por ejemplo, sino que tiene que manejar esa apertura en la divulgación. ¿Cómo ha sido para usted esto? ¿Asume una postura como, este autor sí lo voy a mencionar más porque me identifico mucho con su pensamiento, a este no tanto, o mantiene una línea más de apertura a lo que caiga mientras sea reflexión filosófica? Bueno, en ese sentido trato de no publicar o no agarrar ideas filosóficas con las que me siento más apegado. Creo que hasta ahorita, no recuerdo bien, pero creo que no he publicado nada de filosofía de la ciencia. La caverna de Platón lleva un año, un poquito más de un año, y no he publicado hasta ahorita nada de ello, porque es muy difícil mantener la imparcialidad en ese tipo de situaciones. A veces uno no se da cuenta, y a veces uno, de tanto estar metido en los temas, pues empieza a creer más o a ser más apegado a las ideas que afirman nuestras creencias y rechazar las que los contradicen, y a veces no de manera tan racional. Eso es un ejercicio que, bueno, al menos yo trato de hacer ya como labor más académica, así de, bueno, sentarme y a lo mejor ahí con las herramientas filosóficas más, pues sí, más propias del área profesionalizante, pero en el área de divulgación sí trato de mantenerme un poquito alejado de ello, y trato más bien de que sean temas más cercanos a la cotidianidad. O sea, decir, bueno, a lo mejor, a veces me imagino situaciones, va a ir el lector, ¿no?, en transporte público, y ahí pues, difícilmente se le va a venir a la mente la pregunta sobre el espíritu de Hegel. Entonces, bueno, es interesante, pero a lo mejor no es lo pertinente en ese momento. Es decir, trato de que sean más cuestiones de filosofía práctica que sirvan de alguna manera al lector como una brújula, no como una guía o como una señal, porque la filosofía siempre nos va a dejar en el aire un poquito, pero sí que sean herramientas que me permitan un poquito cuestionar y ser crítico respecto a X decisiones que pueda tomar en una determinada situación. Un ejemplo de ello sería hace poco en una columna respecto al imperativo categórico, bueno, la situación inicial, ¿no? Vas caminando por la calle, hay un celular en una banca, bueno, ¿qué haces? O sea, ¿en qué te puede ayudar la filosofía en esa cuestión que a veces parecería pues muy alejada del ámbito filosófico, pero que las ideas filosóficas de alguna manera tienen injerencia en el sentido? Eso no significa que no vaya en algún momento publicar cuestiones de filosofía de la ciencia, pero creo que eso ya se hace un poquito más en el área de la divulgación científica. Y en el caso de mi interés, que hacer divulgación de la filosofía, es acercar un poquito más las ideas de las que no se tiene tanto conocimiento. Antes de cederle la palabra a Alejandro, agradecemos a todos nuestros radio ciberescuchas que se reconectaron a la transmisión. Mil disculpas de nuevo, pero pues las fallas de energía eléctrica están a la orden del día en esta ciudad.
entre encharcamientos, socavones, baches, choques, etcétera, también están los apagones y hay que padecerlos, ni modo. Agradecemos a nuestro público y saludos a Giovanni Escareño, que es también ya un radio ciberescucha asiduo. Dice saludos a los conductores y al invitado. Felicidades a Froilán por esta charla y por su labor de divulgación de la filosofía. Ahí está el saludo de parte de Giovanni Escareño. Muchísimas gracias. Alejandro, por favor. Bueno, una charla muy interesante, profesor. Ahí me gustaría preguntarte una cuestión ya más en el sentido personal. ¿Cómo Froilán ve la función que tendría la filosofía dentro de su divulgación, claro, en este mundo actual pues que vivimos, ¿no? Por ejemplo, estamos en una constante, quienes ven diario noticias o leen noticias o escuchan noticias, pues se encuentran con un mundo cada vez más caótico, más conflictivo, más violento. Acabamos de ver un ataque de un país a otro, que más bien parece una cuestión religiosa, aunque bueno, tiene todo un problema histórico ahí, ¿no? Y regiones en conflicto, muchas regiones en conflicto, tenemos muchas regiones en conflicto, tenemos personajes innombrables, y todo se resuelve en violencia, en sobreponer la autoridad, el poder frente a otros. ¿Cómo es que Froilán ve esto y de repente se pone a reflexionar en temas de filosofía para plasmar un poco esa cuestión de la función de la filosofía dentro de este mundo conflictuado? Bien, en ese sentido yo considero la filosofía y en específico la labor de la divulgación filosófica como el acercar una herramienta más. O sea, tampoco decir que la filosofía tiene el estatus más alto, cuestiones de pensamiento crítico respecto a determinadas situaciones, sino que puede ser una herramienta más y una herramienta que nos podría ayudar a tener un criterio más amplio respecto a situaciones que podrían ser particulares, como las que tú mencionas. Es básicamente eso lo que considero. Bueno, estas son las herramientas, las ideas filosóficas son eso, podríamos estar o no de acuerdo con ello, pero al menos nos permitirían ampliar un poquito más la manera en que pensamos algo. Decir, bueno, algo es bueno o es malo, o es correcto o es incorrecto. Bueno, ¿qué herramientas tengo para pensar en eso? Podríamos decir, bueno, solamente desde el punto de vista religioso es una herramienta válida también. Desde el punto de vista científico, ok, también esa es una herramienta. Y considero que la filosofía es en ese sentido otra herramienta más. No superior, no inferior, que puede ayudar. Sí, lo decía principalmente por lo que ya comentaba el profesor. Tuvimos al profesor Jesús López Salas aquí en el programa hace unos meses y bueno, nos platicaba esta cuestión de lo que él veía, ¿no? Que veía mucha gente, o vemos, sobre todo lo hemos visto, mucha gente en situación de vulnerabilidad en la calle. Y él decía, bueno, parece que muchas de esas personas quizás no tuvieron la orientación para poder solucionar o afrontar un problema con las herramientas adecuadas, y la filosofía, algunas ramas de la filosofía podrían ayudar a orientar cómo solucionar, cómo afrontar un problema de tal cual cuestión y solucionarlo para bien, digamos, y no terminar en una situación como esta, ¿no? Y bueno, eso parecía muy interesante, charlando ya el tema de filosofía práctica, pues. Sí, y también lo platicábamos con el doctor Jorge Reynoso Bárcenas, que nos acompañó y hablaba él sobre la función que cumplía en su momento la filosofía y el filósofo como orientador, ¿no? Y esta relación más estrecha, más cercana entre el maestro y sus discípulos, que cumplían esta función de psicagogía, es decir, de orientación, y que de alguna manera la filosofía pues sigue estando llamada como a cumplir, nada más que desafortunadamente sí muchos hemos como que promovido esta separación de la filosofía respecto de, y me incluyo porque a veces uno peca también de muy especializado en ciertos temas y a veces cuesta un poco de trabajo divulgarlos.
me confieso pecador en ese sentido, pero pues la filosofía tiene este papel, ¿no? De orientar, pero sin dejar creo que lo dijo usted muy claramente, sin dejar de lado la profundidad, la seriedad, la rigurosidad con la que se deben enfrentar ciertos temas. Volviendo un poco hacia atrás respecto de cómo concibe precisamente esto de la divulgación de la filosofía, quería preguntarle a propósito de lo que mencionaba sobre la interacción con el estilo, la forma de presentar los temas y de exponerlos en su columna. ¿Cómo visualiza usted esa interacción? Es decir, ¿cómo ve usted cómo está siendo recibido su mensaje? Porque, bueno, aquí afortunadamente en nuestra página de Facebook tenemos la oportunidad de que casi de manera inmediata un radio ciberescucha plantea una pregunta, se la leemos y usted la responde y hay una retroalimentación, así nos ha pasado en varios programas. Entonces hay un cierto canal abierto de doble sentido, ¿no? De pregunta y respuesta. A partir precisamente de lo que usted escribe, cómo interactúa con su público, con quienes lo leen, cómo responde a inquietudes si es que las hay. Sí, bueno, en ese sentido la interacción es un poco más opaca, porque yo solamente colaboro como columnista en los suspensivos. La información a la que yo tengo acceso, pues son las reacciones en Facebook, lo que tal vez se compartió. En ocasiones algún mensaje de muy interesante, X duda, sobre todo de quienes fueron mis alumnos anteriormente. Y esa es básicamente la manera, pero sí es una interacción un poquito más opaca, no es tan directa como en el caso de este programa que ustedes pueden visualizar al momento, cuántas personas están en la transmisión, los comentarios en directo, pues sí es un poco más desfasado en ese sentido. Pero al menos hay una interacción o hay una forma por la cual usted puede visualizar, mira, hay estas reacciones, ahí está llegando el mensaje y eso de alguna manera coadyuva a mantener viva la divulgación. Estamos ya casi llegando al término de nuestro programa. ¿Nos quiere dar la dirección electrónica donde podemos consultar, leer su columna, donde está la revista para poder leer sus textos? Sí, bueno, en San Google le pueden poner puntos suspensivos Zacatecas y aparece, es de las primeras que aparece, es un logotipo morado. Ahí dentro aparece en la sección de lo que hay que saber, la taberna de Platón. O si no, solamente poniendo puntos suspensivos Zacatecas, la taberna de Platón, y le aparece alguna de las columnas, y picándole a donde dice la taberna de Platón, aparece todo el listado de las columnas que van a venir. Bien. ¿Cuál es el próximo tema del que va a platicar en su columna? Como una primicia, como un adelanto para interesar a quienes nos están escuchando y quienes vayan a ver en el futuro este video en YouTube. ¿Cuál es el próximo tema de su columna? Aún no estoy pensando en el tema. Generalmente hace mucho tiempo, ¿y ahora de qué? ¿No? ¿Y ahora de qué? Y la escritura es, yo creo que lo que menos tiempo me lleva en ese sentido. Ahorita tengo algunos borradores que a lo mejor habría que revisar o en todo caso poner algo nuevo, pero estaba pensando relacionar un poco la idea de qué hacer, lo correcto, lo incorrecto, y relacionarlo un poco con Antígona y el mito. Pues una obra también de la literatura griega clásica, muy interesante. Este sentido trágico en Antígona es... Sí, porque bueno, creo que uno de los recursos que más utilizo son los experimentos mentales. Pero ahora vamos a imaginarnos esta situación y qué se puede decir de ello o cómo nos serviría esta idea filosófica en esa situación. Y en ocasiones también mezclarla con cosas que ya son un poquito más conocidas, como sea alguna tragedia, algún texto ya más conocido, también para aligerar un poco la explicación al lector. Bien, antes de cerrar... Ándale, dice Eren Aramis, dice, ya lo comprometió para que vuelva a hablar de la Antígona. Entonces, pues bueno, ahí está ya la invitación. Y pues bueno, Alejandro, ¿algo más? Nada más hacer la recomendación para que vayan a leer los textos de Froilán.
seguramente encontrarán algo muy interesante, divulgación filosófica, amena, muy asequible, digamos, para quienes no se hayan formado en las disciplinas humanísticas, pero que seguramente encontrarán algo que les parezca interesante y que les lleve a revisar textos. No sé si en las columnas también hay referencias, hay algunas recomendaciones bibliográficas en el caso de temas muy específicos. Sí, en algunas, no siempre, pero generalmente cuando es un tema importante, no sé, Descartes, ¿no? Si hablamos de la duda, generalmente menciono el texto en el que viene explicada la idea, por si el lector dice, bueno, está chida la idea divulgativa, pero a mí me interesa el contenido bien de qué es lo que estaba diciendo Descartes y no los aviones de Froilán. Pues se pueden remitir al texto y normalmente sí hago la referencia. Bien, bueno, estamos ya casi cerrando, no sin antes mandar saludos. Saraí Arias Serrano, muy buena entrevista, dice saludos a los conductores y felicitaciones al invitado y felicidades al programa, nos dice Carmina García, ha sido muy interesantísimo. Pues bueno, vamos a cerrar para respetar el horario de nuestro invitado. Sí, bueno. Sí, porque, además en esta ciudad tan complicada hay que tomarse sus tiempos para los traslados. De entrada, Froilán Hernández Alfaro, Estudio Humanitatis Radio, es ahora, de ahora en adelante su casa. Cuando quiera venir a platicarnos sobre los temas que trabaja en su columna o sobre su tema de investigación en la maestría, será bienvenido, los micrófonos están abiertos. A todo el público que nos siguió y escuchó a través de nuestra transmisión en vivo y en www.radiomorir.com, agradecemos mucho el favor de su atención. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.